You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans. Capítulo número 26, versos 31, 32 y 33. Segundo libro de la Biblia, libro del Éxodo, capítulo 26, versos 31 al 33. Y una vez que lo encuentren, vamos a ponernos nuevamente sobre nuestros pies y leer la porción de la Biblia, Éxodo capítulo 26, versos del 31 al 33. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Hermanos y auxiliares que estamos. No, ¿verdad que está ofensivo eso? Y todavía hay que decir que no. No, qué feo es eso. Éxodo 26, del 31 al 33, y dice así la palabra del Señor. También harás un velo azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubierta de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Amén. Tomen su lugar, hermanos, esperando que este mensaje sea de bendición y utilidad para la vida de todos los presentes. Pompeyo, un general romano en el año 63 después de Cristo, subió a Jerusalén con la única intención de tomarla y hacerla suya. Luego de una intensa batalla en la que murieron entre 18,000 y 20,000 soldados judíos, la ciudad cayó. Y una de las primeras acciones que Pompeyo realizó fue ir al templo y profanarlo, entrando con su propio pie al lugar más sagrado de los judíos, el lugar santísimo. Luego de penetrar por el grueso velo que los separaba, Pompeyo se dio cuenta que en ese lugar no había absolutamente nada ni nadie, ni una estatua, ni una imagen, ni un ídolo. El lugar estaba completamente desierto. Debió resultar perturbador para el general romano entrar en el lugar más santo del templo de los judíos y darse cuenta que Dios no estaba ahí. Pero no siempre fue así. En el pasado, la presencia de Dios sí estaba en ese lugar, porque Dios, por voluntad propia, decidió no solo elegir a los israelitas como su pueblo, sino vivir entre ellos. Yo soy quien los sacó de la tierra de Egipto para vivir entre ustedes. Libro del Éxodo, capítulo 29, verso 46. La semana anterior nos quedamos con este panorama terrible en donde el hombre y la mujer habían desobedecido a Dios, naciendo en ellos el pecado. Y platicamos que hubo fuertes consecuencias por desobedecer el mandato divino. Una de ellas fue la separación, la ruptura entre la comunión de Dios con sus criaturas. Pero, ¿por qué se dio esto? Porque al desarrollar los seres humanos una naturaleza rebelde y contraria a Dios, la esencia divina, que es pura e inmaculada, ya no tiene nada en común con ellos y por lo tanto deben separarse. Dios fue benévolo con ellos porque los dejó viviendo pese a que le habían fallado.
Fue benévolo porque les permitió seguir disfrutando de su creación, pero dejaría en claro algo: estarían totalmente separados. Por lo tanto, los expulsó del jardín del Edén, simbolizando que Dios y ellos ya no tenían mucho que ver. Pero en medio de esa tragedia para la humanidad, brilló la luz de la esperanza. Es decir, cuando Dios emite el juicio a la mujer y le dice: de tu simiente nacerá un Salvador, no solamente está hablando que en algún momento la humanidad sería rescatada, sino que la humanidad sería reconciliada con Dios a través de este personaje, de la simiente de la mujer. Pero no sería inmediato, no sería algo que sucedería de un momento a otro, sino que se llevaría su tiempo, porque lo que vale la pena lleva su tiempo. Pregúntenle a los de la línea 12, se llevan su tiempo, ¿verdad? Ya llevan bastante tiempo y esperemos que todo quede perfectamente bien. Pero mientras los planes de Dios se cumplen, o más bien, conforme los planes de Dios se van cumpliendo, Dios instruyó a su pueblo elegido, el pueblo de Israel, que le construyera un lugar provisional donde ellos le adoraran, pero a la vez le ofrecieran sacrificios de sangre por el perdón de sus pecados y además tener paz entre los dos. A esto se le conoce como el tabernáculo o la carpa de Dios. Básicamente este lugar estaba dividido en tres grandes espacios, o en tres espacios más bien: el atrio o espacio común, el lugar santo y el más íntimo y el más hacia adentro, conocido como el lugar santísimo. Los tres espacios estaban divididos, no eran espacios abiertos, sino que estaban divididos por velos o cortinas. El más importante de esos espacios era el que estaba en el centro del tabernáculo o de la carpa, conocido como el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ahí residía, como se dice en hebreo, el Shekinah o la presencia misma de Dios. Hoy, hermanos, en el marco de la Cuaresma 2023 y en la preparación de la Pascua de este año, es significativo que nosotros como iglesia revisemos los aspectos fundamentales de la obra salvífica de Cristo, porque de algo debemos estar seguros: que Cristo no vino a hacer turismo espiritual, sino a resolver nuestros problemas primordialmente con Dios. Y el principal problema que tenemos con Dios es nuestra separación con Él. ¿A causa de qué? A causa de nuestro pecado. Por eso yo quiero pedirles o invitarles a que hagamos tres preguntas al pasaje en relación a este espacio, o más bien a esta separación que estaba dada en ese tiempo por un velo grueso y alto que dividía la presencia de Dios del resto de las personas. Tres preguntas básicas que nos darán tres respuestas importantes que traerán a nuestra vida sabiduría, valoración de nuestra salvación y respuesta para aquellos que andan buscando la luz de la vida eterna. ¿Cuál es la primera pregunta que le hacemos al pasaje? Es, pues, ¿quién puso ese velo, no? ¿Quién puso el velo que dividía la presencia de Dios del resto de las personas? El verso 31 nos da la respuesta cuando dice: también harás un velo. Bueno, ya hicimos como un resumen, ¿no? La semana anterior vimos que el hombre y la mujer habían pecado y se habían confrontado con Dios. Génesis 3, del 9 al 20. Y las consecuencias fueron terribles, siendo una de las más graves el ser expulsados de la presencia divina. Echó pues fuera al hombre. Génesis capítulo 3, verso 24. Y cuando nosotros empezamos a leer el capítulo 4 del Génesis, vemos un cambio radical, un cambio de 180 grados, en donde encontramos ahora al ser humano envuelto en las consecuencias de la maldad, odio,
envidia, sufrimiento, cansancio y demás cosas que le ocasionó el haber pecado. Toda la creación ahora estaba sujeta a la caída del ser humano. Y San Pablo lo describiría de la siguiente manera: contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Romanos 8:20. Hermanos, esto explica claramente por qué vivimos como vivimos, en una sociedad y en una naturaleza quebrantada. Por eso andamos dando tumbos como ciegos. Por eso encontramos personas diciendo y haciendo tonterías, echando a perder su vida, autodestruyéndose, pensando que va hacia adelante cuando en realidad va para abajo. Pero la actitud de Dios no es inconmovible, es decir, Dios no queda impávido o insensible ante la condición de sus criaturas y del ser humano. Al contrario, el corazón perfecto y amoroso de Dios es movido a misericordia diciendo: idearé un plan para rescatarlos de su condición de perdición. Pero como decía hace un rato, el plan de Dios fue todo un proceso que fue evolucionando o progresando paso a pasito para resolver el grave problema que teníamos. Pero en su plan Dios tenía que echar mano de lo que tenía a disposición, y entre eso eligió personas imperfectas, pero con un corazón, hermanos, con un corazón para con Dios que ya lo quisiéramos muchos. Eligió a Abraham y le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22:18. Dios había dicho que de la simiente de la mujer nacería el libertador, primera luz de esperanza. La segunda luz de esperanza, ya conformando más el plan, es cuando le dice a través de Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué dice eso? Pues que va a haber bendición en nuestra vida. Dios quiere bendecir nuestra vida pese a nuestra condición de pecado. ¿Pero a qué simiente se refería el Señor referente a Abraham? Sería el pueblo de Israel. Vamos a abreviar la historia porque no nos vamos a poner aquí a hablar de Abraham, de Isaac y de Jacob. Simplemente omitamos por cuestiones de tiempo y lleguemos al tiempo de Moisés. Recordando que ya ahí la línea de Abraham ya se estaba conformando como una nación. Cuando Moisés liberó del yugo de los egipcios a los israelitas, los encaminaba hacia la tierra prometida. De eso trata el libro del Éxodo. Por eso se llama libro del Éxodo. Y es ahí donde sucede lo que yo dije al principio, que Dios les pidió que le construyeran un lugar muy especial, un lugar muy significativo, en donde Él decidiría habitar entre ellos. Dice Éxodo 29:45, y habitaré entre los hijos de Israel y yo seré su Dios. Qué maravilloso pensar que aun cuando las cosas no están al 100%, el corazón y la disposición de Dios siguen haciéndose evidentes. Yo quiero habitar entre ellos. Solo que el habitar entre ellos no sería como, pues aquí no pasó nada, ¿verdad? Como si nada hubiera sucedido, como muchas veces suceden en las familias. A veces en las familias hay cosas que rompen la armonía. Hay veces que hay situaciones que rompen la convivencia, que traicionan la confianza, que dañan a sus integrantes. Pero después, quién sabe por qué extraña razón, la gente vive como si no hubiera pasado nada, ¿no? Hubo un abuso, hubo un robo, hubo una traición, y la gente sigue como si no hubiera pasado nada. Pero Dios no es así, porque Dios dice: aquí sí pasó algo. Estos pecaron en el huerto del Edén, traicionaron mi confianza, pero además, esto es más profundo, nació en ellos una naturaleza rebelde, pecaminosa, contraria a mi naturaleza. Por lo tanto, ya no tenemos comunión. Por eso ellos tenían que levantar
un lugar muy especial, como decíamos, conocido como el tabernáculo o como la carpa de Dios, en donde Él se manifestaría a todas las personas. Ya dije, estaría dividida en 3 espacios fundamentales: el principal o el más externo, el atrio, en donde se encontraría un altar y una fuente. El lugar que le seguía era el lugar santo, en donde habría otro altar, una mesa y un candelabro. Y el más hacia el fondo y el más importante era el lugar santísimo. El lugar santísimo que contendría lo que se conoce como el arca del pacto o el arca de la alianza. El lugar donde la misma presencia, el Shekinah de Dios, habitaría y se manifestaría al sumo sacerdote una vez por año, cuando éste entrara a ofrecer un cordero por el perdón de los pecados. A esta fiesta se le llama la celebridad del Yom Kippur o del Día de la Salvación. Es el día más solemne y más sagrado para los judíos, porque ese día ellos renovaban su confianza en Dios y Dios les permitía un año más de perdón de los pecados. Decía yo al principio, estos 3 espacios estaban divididos por velos, pero solo fue durante el tiempo del tabernáculo. Cuando ellos construyeron el templo, quitaron los 2 velos entre el santo y el atrio y la entrada principal, y colocaron de manera permanente el velo que dividía al lugar santo del lugar santísimo. Ahora, la pregunta es, ¿quién mandó colocar un velo en ese lugar? Dios. Porque el capítulo 26 del libro del Éxodo que estamos leyendo, Dios está dando instrucciones no cuestionables acerca del diseño que debe tener ese tabernáculo. Y en el versículo 31 le dedica un espacio que no es menor, aunque sean solo 3 versículos, en donde él dice, también harás un velo de color azul púrpura y de lino torcido. Es Dios quien manda colocar ese velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Es Él. Y lo manda a colocar porque de alguna manera ese velo es la evidencia tangible de que las cosas entre los israelitas y Dios no están al 100%. Hay una escena en una película de Joaquín Pardavé que se llama El Baisano Jalil, en donde su esposa es Sara García, y hay una escena en donde ellos discuten, en donde ellos tienen una desaveniencia por un tema que no recuerdo y no es importante, pero entonces él hace una alusión diciendo, estamos enojados y pasa entre tú y yo el río Nilo. O sea, ella dice, estamos tan molestos que hay un río que atraviesa entre tú y yo y no nos permite estar juntos. ¿Qué está diciendo esa escena? Que cuando hay algo que no está funcionando bien, se debe dejar en claro que las cosas no están bien y no actuar como si nada pasara. Dios actúa de esa manera. Dios da la instrucción, voy a vivir entre ustedes. Pero ojo, no se crean por ningún momento que el hecho de vivir entre ustedes les permite a ustedes acceder a mí cuando se les pegue la gana y como se les pegue la gana, porque hay una afrenta muy grave de su parte hacia mí que todavía permanece y que no se borra tan fácilmente con un disculpe usted. Se requiere otra cosa mucho más complicada. De tal manera que ese velo es la muestra evidente de que las relaciones entre Dios y la humanidad no están bien, no están al 100%, están dañadas, están afectadas. Cuando llegó el tiempo de la monarquía y se construyó el templo en el tiempo de Salomón y la carpa dejó de usarse, se construyó dentro del templo un espléndido espacio también conocido como el lugar santísimo. Guardaba en esencia las mismas 3 áreas del tabernáculo, pero ahí se colocó un velo de 18 metros de altura y de 10 centímetros de ancho. Ahora, yo encontré una referencia que había que ver qué tan cierta era,
que en realidad la anchura del velo era de 1 metro de espesor. Yo no sé si existan telas de ese calibre, o no sé si eran muchas telas puestas de tal manera que dieran 1 metro más o menos de espesor, pero lo que sí es cierto es de que tenía no un espesor menor, sino que era bastante grueso. ¿Qué hacía? Resguardaba el lugar santísimo, marcaba como un señalamiento la separación entre Dios y las personas. Pero ese templo fue destruido por los babilonios. Ese templo fue saqueado por los babilonios y fueron llevados, exiliados los judíos a Babilonia. Cuando regresaron en el tiempo post-exiliar, es decir, 70 años después, el sacerdote Esdras, junto con el pueblo remanente, restauraron el templo y siguieron guardando el mismo orden, el mismo velo de 18 metros de altura y de grosor bastante amplio. Porque la presencia de Dios seguía estando en ese lugar. Solamente hay un dato muy especial. El lugar santísimo ya no tenía mobiliario alguno. El arca del pacto o el arca del testimonio había sido robada y nunca más ha sido encontrada. Así que lo único que había en el lugar santísimo era un incensario, que era con el que se le daba el incienso, y la presencia de Dios. Ya no había nada más. Bueno, ese templo, después con Antíoco Epífanes, también fue atacado y también fue, pues no totalmente destruido, pero fue duramente afectado. De tal manera que Herodes lo mandó reconstruir por ahí del año 20 antes de Cristo y seguía existiendo ese lugar especial como el lugar santísimo, recubierto por ese velo de 18 metros y de 10 centímetros de espesor. Se seguían ofreciendo sacrificios anualmente por el perdón de los pecados y se seguían guardando la debida reverencia a ese lugar por la presencia de Dios. El pueblo de Israel fue fiel en guardar ese espacio. El pueblo de Israel fue fiel en mantener ese espacio como Dios había designado en Éxodo 26, versículo 31. Harás un velo de color azul. ¿Por qué? Porque ese velo era un recordatorio constante, día y noche, 7/24, los 365 días, recordatorio constante de que Dios estaba molesto con ellos a causa de su naturaleza pecaminosa. Los israelitas solo ofrecían sacrificios anuales que venían a ser un paliativo que mitigaba por un año que el juicio divino cayera sobre ellos. Hermanos, esta es una verdad que nosotros no podemos ignorar, que no podemos obviar o no podemos olvidar. El ser humano está separado de Dios. El ser humano vive extraviado de Dios, va en una dirección opuesta a Dios. Y esto se debe, hermanos, a que el ser humano, a que Dios no está en sus caminos. La gente puede tener a Dios en la boca, pero no en el corazón. Y por más autojustificaciones que él, el ser humano, se dé a sí mismo, Dios no está con él. Están alejados de Dios. Y nada de lo que el ser humano sin Dios haga tiene valor o trascendencia. Así lo dijo Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Y si algo podemos hacer, lo que hagamos, dice el profeta Isaías, no son más que trapos de inmundicia delante de nuestro Dios. Isaías 64:6. Entonces ya vimos quién puso el velo. Ahora, la segunda pregunta es, ¿para qué puso el velo? Versículo 33. Ese velo hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Verso 33. En 1920 comenzó una pesadilla para los judíos en Alemania,
porque el Partido Nacional Socialista, o el Partido Nazi, comenzó una feroz persecución en contra de ellos, publicando leyes que les quitaban derechos y prerrogativas. Pero la aplicación de las leyes no fue inmediata, es decir, no la publicaron hoy y mañana se aplicaban, sino que fue paulatinamente. Primero los consideraron individuos no gratos para Alemania, pero después les fueron promulgando cada vez más leyes y más leyes que les quitaban, por ejemplo, el derecho a casarse con un alemán o con un extranjero que no fuera de su propia etnia. Les quitaron el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la riqueza. Les quitaron, si eran profesionistas, sus cédulas profesionales, sus licencias para ejercer, y después les quitaron sus propiedades. Los segregaron en comunidades denominadas guetos, y la cereza del pastel sería que los obligarían a portar un brazalete con la estrella de David como señal para ser identificados como judíos, y así en cualquier lugar donde ellos estuvieran, ser señalados y ser rechazados. Por eso de pronto cuando usted vea una película ambiental en esos momentos, se va a dar cuenta que ellos traen un brazalete en la que trae una estrella de David y la leyenda que diga, soy judío. Es más, hubo algo más. Inclusive se les obligaba a cambiarse el nombre y se tenían que llamar o Abraham o Isaac, y las mujeres tenían que cambiar a su nombre a Sara, para que vayan viendo cómo se manejan los partidos socialistas o comunistas. Ya ven que por eso dicen que las mujeres son ¿qué? Auxiliares gestantes o seres que menstruantes. Bueno, pues por ahí va la cosa. El caso, hermanos, es que ahí vemos un dolo y una actitud negativa. El hecho de evidenciar a alguien con una señal. Pero el velo de Dios, que era una evidencia de la mala relación que había entre la humanidad y Dios, no llevaba el mismo espíritu que los nazis tenían contra los judíos. No había de parte de Dios una actitud dolosa. O sea, lo que quiero decir es que Dios, al poner el velo, no es porque Dios estuviera actuando de una manera visceral o porque odiara a la humanidad. No, hermanos, tiene un sentido distinto. Tiene por lo menos dos propósitos fundamentales de por qué Dios mandó colocar ese velo, y contesta nuestra pregunta de por qué lo puso. La primera de ellos, hermanos, tiene que ver con su naturaleza divina. Dios es un Dios totalmente santo. Santo significa apartado. ¿Y apartado de qué? Apartado del mal y del pecado. Él no puede tener contacto con algo que sea impuro. El profeta Habacuc nos dice, tú eres puro y no soportas ver la maldad. Habacuc, capítulo 1, verso 13. Dios es un ser subsistente. Hace un rato nuestro hermano Enrique, que nos estaba dando la clase de doctrina y hablaba de la doctrina de Dios, nos mencionaba, si es que, bueno, yo así lo entendí, nos mencionaba que a veces las personas queremos como cuestionar a Dios en el sentido de cómo aplicar cosas que se aplican a nosotros y a Dios no. O sea, por ejemplo, ¿quién creó a Dios? O por qué Dios actúa de tal o de cual manera, o si Dios odia, o si Dios ama, etcétera. Pero la respuesta, mis hermanos, está en que Dios es un ser subsistente. ¿Qué significa que Dios es un ser subsistente? Significa que no es como nosotros. Nosotros no podemos comprender, evaluar, analizar a Dios como a uno de nosotros, porque Dios está por fuera y por encima de nosotros. Él es un ser que no podemos decir, ¿quién creó a Dios? No, nadie creó a Dios, porque Dios ya existía desde antes de la creación. ¿Quién puede juzgar a Dios? Nadie, porque Dios está por encima de la justicia humana. Dios ya murió. Dios no puede morir porque Dios no tiene un ciclo de vida como nosotros. Es que ya revivimos. No, pues tampoco, no podemos. Dios es un Dios, su ser subsistente. Y en el ámbito de la moral y de lo espiritual, Él está por encima de todos nosotros. Él tiene una moral absoluta. Lo blanco es blanco y lo negro es negro. Y esa naturaleza de Él es inherente, no puede renunciar a ella, no puede ocultarla, no se la puede arrancar, y por lo tanto le repele todo aquello que es contrario a su naturaleza.
sería una contradicción paradójica el pensar en un Dios puro que tenga un vínculo con criaturas pecadoras. Eso es inconcebible, es inconcebible. Bueno, Pablo nos lo dice de otra manera: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por el solo hecho de ser seres humanos, somos pecadores. Y por lo tanto, Dios en su naturaleza santa no puede tener comunión con nosotros. Y eso es desde el principio de los tiempos. Desde que Adán y Eva pecaron hasta nuestros días. Y los días que continuarán, todas las generaciones están o estamos cargados de pecado y desobediencia. Por lo tanto, no podemos acceder con facilidad a la presencia de Dios. Por eso, el pueblo judío, una vez al año, a través del sumo sacerdote, tendría que ofrecer un sacrificio de un animal santo a Dios para el perdón de nuestros pecados. Para el perdón de nuestros pecados. Porque eso satisfacía la santidad de Dios. De lo contrario, Dios tendría que matarnos por ser pecadores. Pero aquí Dios está en un dilema, que ya resolvió, pero bueno, en un dilema entre su justicia, su santidad y el amor que siente por nosotros. La segunda razón por la que Él pone el velo tiene que ver con eso mismo. Tiene que ver que esa misma naturaleza de Él es una sentencia de muerte para nosotros. Si nosotros tuviéramos acceso a la presencia de Dios así más, sin más, caeríamos muertos en ese instante. En una ocasión, Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria. Éxodo 33, 18. En otras palabras, permite que yo te vea tal cual eres, en toda tu magnificencia. ¿Y Dios qué cree que le contestó? Se lo concedió, pero de forma parcial. ¿Por qué? Porque Dios no quería dañar a Moisés, no lo quería lastimar, y por eso le advierte en el versículo 20 del capítulo 33, le dice: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Hasta creo que hay un canto, ¿va? No hay un hombre que me vea y pueda seguir vivo, porque aquel que lo haga caerá muerto al instante. Dios le mostró su presencia, pasó a un lado de Moisés, pero cuando justo iba a ver el rostro de Dios, Dios lo escondió en la hendidura de una roca para protegerlo y evitar que su santidad lo destruyera. Usa, un israelita bien intencionado, se atrevió a tocar el arca del pacto cuando ésta era transportada a Jerusalén. En el trayecto, la carreta que la llevaba tropezó con una piedra y amenazó con caer. Usa, movido por un espíritu de servicio, extendió sus brazos para sostenerla, pero era tanta la santidad de Dios que cayó fulminado al instante. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 6 y versículo 7. Hermanos, si nosotros fuéramos conscientes de la santidad de nuestro Dios, nos conduciríamos de una forma más irreprensible e irreprochable, en lo público y en lo privado. Así que pidámosle al Señor que seamos conscientes de su santidad. Yo estoy casi seguro que si de igual manera estuviéramos conscientes de la santidad de Dios, algunos no harían semejantes papelones en su vida, ni en su servicio a Dios, porque Dios los está mirando. Pero por eso Dios puso ese velo en ese lugar, en el lugar santísimo. Y es más, en la misma confección del velo está implícito la advertencia. Dice: será hecho de obra primorosa con querubines, versículo 33. Versículo 31. La paráfrasis de la traducción en lenguaje actual dice que estos querubines en realidad eran dos y que estaban finamente bordados. La presencia de esos dos querubines bordados en ese hermoso velo era una advertencia: no pase, Dios está adentro.
Todos hemos visto estos anuncios con letras y tipografía que nos dice cuidado, peligro, no pase, personal autorizado, equipo necesario. Bueno, de una forma distinta y muy artística, la presencia de 2 querubines en el velo del templo a las puertas del lugar santísimo eran esa advertencia: cuidado, adentro está Dios. Imagínense ustedes qué hubiera sucedido si en ese lugar hubiera habido libertad de acercamiento. Las muertes se hubieran contado por cientos. La gente hubiera caído muerta en un afán de querer acercarse a la presencia de Dios. Acercarse al Shekinah de Dios era una sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque lo impuro no puede estar ante lo puro de Dios. Porque todo lo que procede de Dios es puro y por lo tanto puede destruir al ser humano. Pero Dios es consciente de esto, y decía yo hace un rato, y Él está en un dilema moral entre su justicia y su santidad, y por otro lado el amor que siente por su creación. Y Él tiene entonces que encontrar la manera, la forma de poder resolver que nosotros nos acerquemos a Él sin caer muertos por su pureza. Y esto nos lleva a la tercera pregunta. Bueno, ya vimos quién lo puso, ya vimos por qué lo puso. Ahora, ¿existe hoy el velo? No. ¿Y entonces quién lo quitó? ¿Qué pasó? ¿Cuándo desapareció? Aquí tenemos que echar mano de un pasaje, Mateo 27:51, cuando dice: el velo del templo se rasgó en 2, de arriba hacia abajo. Estoy haciendo un spoiler. Y recuerden que un spoiler no es otra cosa más que adelantar la trama de un hecho. Como cuando uno va al cine y le cuentan a uno en qué acabó la película, ese es un spoiler. O está leyendo uno un libro y dice: ¡ay, es que ahí le pasó! O sea, cuando alguien nos cuenta algo que ya pasó. Pero aquí no valdría tanto como un spoiler, porque realmente todos conocemos ya la historia de Dios. La humanidad, hermanos, requiere que Dios no solamente viva entre nosotros, sino que Dios viva en nosotros. O sea, nosotros necesitamos urgentemente no un Dios que sea nuestro vecino, sino un Dios que sea nuestro inquilino, alguien que viva en nosotros. Los sacrificios que ofrecían los judíos procuraban un año de perdón, pero eso era precisamente su desventaja, solamente un tiempo breve de tiempo. Pero también, hermanos, se requería algo mucho más grande, porque solamente abarcaba al pueblo judío, y los perdidos somos más que los judíos. Tenía que incluir a los gentiles. Por eso, hermanos, Dios resolvería todo eso en la persona de Jesús, en la obra de Jesús, llevándolo a la cruz como una ofrenda de vida, como el Cordero perfecto, como dice la Escritura en Mateo 27:50, entregando el Espíritu. Cuando Jesús muere en la cruz y entrega el Espíritu, en ese momento Dios se satisface, la ofrenda es aceptada y recibida, y Jesús muere pagando el precio total de nuestros pecados, no por un año, sino por siempre, no por unos cuantos, sino por todos. Y entonces, la sangre de Cristo se convierte en una cubierta protectora que no oculta el pecado, ni no lo aleja, sino que lo desaparece, y que nos hace, hermanos, que podamos tener acceso a Dios de manera irrestricta. Dios quiso vivir entre su pueblo, pero Dios ahora quiere vivir en su pueblo. Pero para evitar que su santidad lo consumiera, ahora Él nos ha dado a Jesús para hacer posible lo que en el pasado era imposible. Cuando el velo se rasga de arriba abajo, es un símbolo clarísimo diciendo: Dios, ya este velo no sirve para nada, ya no es necesario. Ahora, a través de Cristo, todo aquel que cree en Cristo puede pasar al lugar santísimo en los cielos, puede llegar a mi presencia, y yo lo puedo recibir con la mejor de las actitudes. Hemos sido reconciliados, y por eso lo rompe de arriba hacia abajo.
Mateo y Marcos nos dice que fue de arriba hacia abajo y que no importó lo grueso que fuera. Es más, se decía que ni poniendo a 2 caballos tirando hacia ambos lados hubieran podido dañarlo. Pero para Dios eso representó como romper una hoja de papel y simplemente decir, ya no es necesario. ¿Se pueden ustedes imaginar el horror que sintieron los sacerdotes y los levitas cuando el velo sagrado se empezaba a rasgar de arriba hacia abajo y entonces quedarían expuestos a la santísima presencia de Dios que habitaba en ese lugar? ¿Se pueden imaginar? Pero lo que ellos no entendían es que eso marcaba el fin, hermanos, el fin de esa era y el comienzo de lo que sabemos es la era cristiana. El problema del ser humano había sido resuelto de manera efectiva. Dios había resuelto ya el problema de la reconciliación a través de la presencia de Cristo, como rompiendo el velo y diciendo, pasen con toda libertad a través de Jesús. Como dice el dicho, que el que la hace la paga, en este caso el que lo puso, pues ahora él mismo lo quitó. La ruptura del velo ocurrió en el año 33 después de Cristo, o sea, en la muerte de Cristo. Y significó que ya no era necesario el sacrificio de animales, que eso ya había terminado, porque la ofrenda perfecta y suficiente ya había sido dada y ya había sido aceptada por el Padre. Sin embargo, la dureza del corazón y de mente de los judíos no quisieron entender. Y es harto probable que ellos hayan sustituido ese velo y colocado uno nuevo porque no entendieron en su cabecita. Y siguieron con la costumbre innecesaria de ofrecer sacrificios de animales cada año por el perdón de los pecados. Gran blasfemia, pero lo siguieron haciendo. Pero no les duró mucho el gusto, porque tan solo en el año 63, como lo dije al principio, Pompeyo tomó Jerusalén y profana el templo, entrando hasta el mismo lugar santísimo para verificar que ese espacio estaba vacío. No solo ya no estaba el arca del pacto, ya no estaba Dios ahí, ya no estaba. Era un cuarto vacío, y eso es un absurdo, porque Dios ya no estaba ahí. A pesar de eso, Pompeyo les permitió a los judíos que siguieran con sus ceremonias por 7 años más, porque en el año 70 después de Cristo, los romanos arrasaron con el templo, lo destruyeron, no dejando piedra sobre piedra. Hoy día hay incautos, incluyendo creyentes evangélicos, que esperan y desean con toda su alma que se vuelva a construir un tercer templo y heréticamente reactivar los sacrificios en el lugar santísimo. Hermanos, esto ya no es necesario. Ya vimos que Jesús resolvió nuestro alejamiento de Dios. Ya no hay necesidad de un lugar santísimo en la tierra, porque ya tenemos un lugar santísimo en los cielos. Ya no hay necesidad de un velo que nos impida la presencia de Dios, porque tenemos un Cristo que nos santifica y nos presenta delante de nuestro Dios. Ya no es necesario la muerte de animales cada año, porque Él se ofreció una sola vez y por todos, por el perdón de nuestros pecados. Por eso debemos hacer caso de lo que nos dice el autor de la carta a los Hebreos. Hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por un camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Hermanos, ya no estamos separados de Dios, ya no estamos dejados de su mano. Hoy si el ser humano se pierde y se extravía es porque quiere hacerlo, porque Dios ha abierto la brecha, ha abierto la ruta, ha abierto el camino para la reconciliación entre Dios y las personas, entre la humanidad y nuestro Creador. Por eso es importante saber que ya no estamos separados de Dios, al menos no de parte de Él. Y si estamos, es porque no lo buscamos.
con todo nuestro corazón. Vamos a orar para terminar. Señor Dios, te doy gracias en esta hora por la palabra que nos permites exponer y compartir. Te pedimos, Dios, que sea de bendición y de claridad para las mentes y los corazones de quienes la escuchan. Disculpa las limitaciones propias de quien la expone, pero permite que sobre esas cosas la gloria de Cristo sea la que se manifieste y su verdad con todo poder. Gracias, bendito Dios, por el privilegio que me das, pero también gracias, Padre, por tu presencia amorosa, que hoy podemos disfrutar sin la necesidad de un velo, más que con la necesidad y la presencia de un intermediario como lo es Cristo nuestro Señor. Y en ese nombre oramos y en ese nombre esperamos. Amén. Dios les bendice, mis hermanos.